todos, gracias por estar ahí en esta mañana heladora que hemos tenido en la Romareda. Bueno, y toca el turno de presentar a Alex Alegría. Como bien sabéis todos, Alex es un delantero centro, jugador de envergadura, de moverse en lo que es el frente del área, pero es cierto que es un jugador que le gusta participar también en el juego y con unas cualidades buenas para poder jugar bien de espaldas y los compañeros de línea pues también poder aprovecharse de esa envergadura y ese buen juego que tiene de relacionarse con la gente de ataque. Para mí es una satisfacción enorme que haya elegido este proyecto. Volver a estar juntos también a nivel personal es una gran satisfacción y sabe bien el reto que tenemos todos y bueno, viene con una ilusión tremenda y ya dejo que sea él personalmente el que lo diga. Muchísimas gracias. No, bueno, primero agradecer a Miguel por darme la oportunidad de estar aquí y yo creo que también es el principal motivo, ¿no?, del interés que ha mostrado Miguel y el míster para que pudiera estar aquí. Al final de este año se han dado las condiciones perfectas para poder estar aquí. Bueno, el entrenamiento hoy ha sido un poquito de baja carga, de centro y remate. Bueno, está hablando un rato con el míster, me ha estado contando lo que quiere de mí y bueno, la verdad es que el crecimiento ha sido grato. Sí, ¿no? Como te comentaba antes, al final la gran masa social que tiene el club, la historia que tiene y la gran oportunidad de poder venir aquí y poder hacerlo bien, al final para ahora o para el futuro es una gran oportunidad. De compañeros con los que he hablado de Zaragoza, sobre todo con Febas, con Galarreta y eso, que me ha hablado muy bien de esta zona, de este equipo. Al final lo de la cifra de goles es complicado. Bueno, yo al final vengo a aportar sobre todo el máximo trabajo y bueno, si Dios quiere que vengan muchísimos goles y más que el año pasado, pero bueno, al final todo depende de cómo se dé. Espero marcar muchísimos goles. No, lo principal que no salga del área, que esté siempre pendiente de los centros y al final un delantero tiene que estar dentro del área para poder marcar. Al final yo creo que cada uno tiene una situación personal en cada club y bueno, yo quiero venir aquí a sentirme importante, hacer goles y bueno, allí no estaba teniendo los minutos que necesitaba para poder mostrar mi fútbol y bueno, yo creo que al final yo creo que es la mejor decisión de venir aquí. No, al final sobre todo tener portería cero y encajar los menos goles posible, es lo que te da poder salir de esa situación. No, yo creo que al final el Zaragoza tiene una grandísima plantilla y puede estar perfectamente luchando por los puestos de estar un poquito más arriba. Yo creo que al final es lo que he dicho antes, tener portería cero y que la pelota entre, es lo principal. Sí, ya físicamente vengo perfecto, no he perdido ni un entrenamiento con el Mallorca este año, así que vengo en plenas condiciones. Jugar a fútbol con mi hermano y sobre todo con mis primos éramos bastante y ellos eran mayores que yo, pero bueno, yo desde pequeño siempre me metí con ellos a jugar a fútbol con las personas mayores y me metía como portero. Empecé como portero porque al final nadie se quiere poner portero y ponían al más pequeño y así empecé yo. La primera vez cuando empecé cuando ya estaba escrito en la federación, ya que empecé también de portero, pero duré, que fueron 5 o 6 partidos, bueno, un poquito más yo creo. Ya me aburría mucho de portero porque yo era hiperactivo y después centrar a medio centro y después acabé de delantero, fue poquito a poco así. El primer club que me dio la oportunidad de ser profesional fue, bueno, debuté con el Betis en segunda división, en el campo del Mirandés.
y hice buena campaña ese año y me fui cedido al Numancia. Estuve ahí en Soria y la verdad es que estuve muy bien, estuve muy a gusto, se portaron conmigo muy bien y hice una buena temporada. Después, a partir de ahí, ya el año siguiente ya llego al Betis y ya me da la oportunidad con la pretemporada y ya me quedo con el primer equipo. Después de tener una temporada así normal, regular, bueno, con altibajos y eso, ya me fui al Levante y jugué 8 partidos así, ahí estaba jugando bastante titular. No tuve la fortuna de marcar y eso, pero en un entrenamiento se me cayó el portero así encima de la rodilla y me partí el cruzado. Entonces ya de baja todo el año, ya siguiente año ya Rayo Vallecano, que jugué poco tiempo. Después estuve en el Sporting, que me llamó Torrecilla y eso, y después ya del Sporting ya me ficha el Mallorca y o sea, un poquito de trotamundos parece, pero bueno, al final uno cuando no juega, yo por ejemplo me puedo tirar 6 meses sin jugar y a nivel personal ya no estás contento. Por ejemplo, este año en Mallorca, vale, calidad de vida es bien, muy bien, porque es Mallorca, pero al final no estás satisfecho completo contigo mismo. Al final tú vives de fútbol y tienes que jugar y eso. Y al final cuando me llamaron me llamó Torrecilla, bueno, a mi repre y eso, y me dijo que estaba la opción de llegar aquí, pues ya ni me lo pensé y vine aquí. Bueno, al final es casi todo, es como, bueno, yo creo que todos los futbolistas, yo creo que cuando, por ejemplo, llega un día y hace un entrenamiento malo, llega y se va a casa mosqueado. Pues al final, cuando no juega, pues al final pasa lo mismo. Yo creo que el principal motivo de mi día a día es el fútbol. Al final yo creo que hay que sentirse orgullo de poder vestir esta camiseta. Al final todo el mundo puede vestir esta camiseta y nada, y sobre todo prometo sudarla y si hay suerte y que vayan bien las cosas, que vengan muchos goles. Bueno, la verdad es que delante de las cámaras y eso sí soy cortado y eso soy de pocas palabras, la verdad, pero bueno, después al final soy un chico alegre, al final me gusta estar de broma con los compañeros y eso, cuando vas cogiendo confianza, porque de primera no soy de ir de primera haciendo bromas y eso. Y bueno, sobre todo muy feliz, muy contento. Antes, bueno, cuando estaba en Extremadura y eso sí, que no era deporte profesional, sí iba a montar a caballo, me encantaba montar a caballo y eso. Ahora ya cuando llegas a nivel profesional ya para evitar cualquier caída o lo que sea ya no puedes. Y ahora últimamente después del confinamiento sí juego bastante a la videoconsola y eso. Ahora juego bastante menos, que he tenido un niño ahora de 2 meses y ahora no, no te da mucho margen, pero bueno, sí he jugado alguna vez con Narváez y eso. Al final un delantero, para no mentirte, vive el gol. Es lo que puede hacer un gran partido, que si no marca no, al final no completa la faena, como se suele decir. Yo creo que intentaré marcar el máximo número de goles, que es lo que depende de un delantero. Pues bueno, que vengo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y al final yo creo que es lo principal, venir a un club con esas ganas y esa ilusión.